tienes 100 fichas, apuesta con 10 a todo lo que da y disfruta esa apuesta. Si las pierdes no pasa nada, tienes otros 90. Este podcast es patrocinado por Dodo, la primer plataforma de viajes internacionales que te permite ahorrar para lograr el viaje de tu sueño. Ahorrando a tu ritmo y sin presiones, podrás visitar el destino que tanto soñaste. Con una plataforma simple e intuitiva, podrás hacer grupos para revisar cómo van ahorrando los demás participantes y de esta manera concretar tu viaje. Puedes decidir si quieres viajar en 3, 6 o 12 meses. Entra hoy a www.dodo.com y descarga su aplicación en las tiendas de Android y iOS. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Bienvenidos a The Founder a Founder. Mi nombre es Gerardo Morales y estoy convencido que la forma más fácil de aprender es escuchando de los demás. En este podcast entrevistamos a personas super cracks del mundo emprendedor. Si estás pensando en emprender, poner tu empresa o simplemente quieres escuchar grandes historias, este podcast es para ti. Mis queridos Funda Lovers, el día de hoy estoy muy contento de estar platicando con un verdadero rockstar del emprendimiento, Claudio Schlegel. ¿Estoy pronunciando bien tu apellido? Schlegel. Ok, perfecto, Claudio. Pues es un gusto tenerte aquí en el podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Jerry. ¿Tú? Bien, también, muchísimas gracias. Oye, Claudio, me gusta arrancar con una pregunta muy fácil y es, en un tweet pitch, cuéntanos a qué te dedicas. Eh, Muy rápido. Soy inversionista desde hace ya bastante tiempo en dos financieras y gracias a Dios ha ido bien. Me ha permitido tener libertad de invertir en otros negocios que son también cash cows de alguna manera, que no me requieren mucho tiempo y me gusta pensar que hoy en día un 60% más o menos de mi tiempo se lo puedo dedicar a ser ángel inversionista, no nada más en términos de estar revisando pitches y startups donde invertir, sino también en esta etapa que yo creo que platicaremos de este proceso muy temprano de la ayuda que necesita un founder y un equipo para generar la atracción necesaria para saber si lo que están pensando y lo que se planeaba va por un camino correcto, ¿no? Este testing, o sea, fallar mucho y fallar rápido, al inicio creo que es súper valioso y me gusta ayudar ahí. Oye, cuéntanos de profesión. Sé que estabas por otro camino, ¿verdad? ¿Qué estudiaste? Estudié administración de empresas, que siempre digo que creo que hoy en retrospectiva no fue la mejor decisión. Y después hice una maestría, un MBA, y tomé cursos, uno en Colombia, en persuasión, negociación, en Harvard de Data Science y digo, otros estudios ahí que no mucho que ver, pero por ejemplo en programación neurolingüística, coaching, para temas de alimentos y ejercicio también es algo que siempre me ha llamado mucho la atención y tengo dos certificaciones. Buenísimo. Oye, y cuéntanos por qué no seguir la línea tal vez lógica de, pues, después de haber hecho un MBA, quedarte como banquero de inversión o private equity en Nueva York o en San Francisco. ¿Por qué no seguir ese camino y cómo llegas a hacer esta primera inversión? Ujú. Nunca me llamó la atención yo creo que trabajar en un corporativo. Tuve tal vez la fortuna de a los 15 que mi papá me consiguiera una chamba en una reaseguradora y desde ahí como que el tema eh, corporativo, con reglas, con todo ya establecido, no era lo mío, ¿no? Entrando al MBA ya sabía yo que no quería trabajar en un gran corporativo, que tal vez hubiera estado bien en tema también de formación, de aprender otra cuestión operativa de cultura, de principios que trae ya una corporación que funciona aunque burocráticamente como reloj, ¿no? Que no tiene que estar buscando por dónde. Pero nunca me llamó la atención. La primera inversión la hice en el 2010 en esta microfinanciera que se llama Podemos Progresar, que funda un amigo mío de toda la vida.
y de cierta manera, ya regresando del MBA, era como regresa, síguele ayudando. De hecho, entré a trabajar ahí como tesorero slash CFO slash gerente de finanzas slash firma cheques. Este, y muy buena la experiencia, y de ahí pues una cosa llevó a otra. Ya estaba ahí invirtiendo en otra financiera con un amigo, pura deuda. Se convierte en un tema ya de equity, de lo que platicamos, empieza a ir también bien. Y en el MBA es donde conozco a Diego Vargas, que es, en ese momento tenía Varios Capital, que era uno de los primeros venture capitals en México ya en forma, que había levantado incluso dinero, si mal no recuerdo, era del INADEM, ¿no? Que el gobierno, a través del Instituto del Emprendedor, había puesto fondos para distribuirlos en este tipo de fondos, como un fondo de fondos. Y entro como el PI y me empieza a encantar el mundo del venture capital, porque cuando nosotros podemos progresar, buscamos levantar dinero, este ecosistema como estaba y no existía todavía. Entonces nos tocó pues, buscarle por otro lado, ¿no? Sí, en este ecosistema, como bien lo mencionas, pues tampoco es que sea un ecosistema tan robusto como lo es un ecosistema de Venture Capital de Estados Unidos. Cuéntanos cuáles fueron esos retos iniciales de ser uno de los primeros LPs. A lo mejor ni siquiera la gente sabe qué es un LP, entonces cuéntanos qué es un LP primero. Ujú. Un LP es la abreviación para Limited Partner. Entonces, por un fondo tipo Venture Capital, tienes a los inversionistas pasivos, llamémosle de alguna forma, que meten dinero, tienen sus reportes de manera mensual, trimestral, como el fondo lo determine, y busca de alguna forma apoyar al fondo, pero muy por encima, no con un tema del día a día. Y luego tienes al GP, que es el General Partner, que son la gente que está corriendo el fondo, y a su cargo tienen el equipo de analistas, de principal, tal vez subcontratan o tienen un abogado interno, etc., para darle vida al fondo, ¿no? Y en ese momento, cuando yo entré, creo que ya el ecosistema había progresado bastante. O sea, ya había otros fondos en ese momento que también empezaron a tener tracción. De las inversiones que tiene Varios dos, Cabify, Gaia, Bitso, Quesky, o sea, son empresas que yo creo que han hecho o han abierto para muchas empresas en América Latina también como camino, porque no creo que se tenía tanta confianza de que en Latinoamérica podía haber un boom tan grande en tema de tecnología y de venture capital, ¿no? Y se fue Claro. demostrando que la gente, los founders, tienen la capacidad, que la problemática sí existe, y que también ya el nivel de adopción de tecnología, llámale celular, WhatsApp, Internet, ya está tan penetrado que se pueden empezar a experimentar este tipo de cosas y tener éxito. Voy a ir saltando de temas porque ahorita mencionaste Sí. algo que me encantó y que he estado rebotando con muchos amigos y con managing partners de algunos fondos, y es actualmente, ¿cuál es tu visión del por qué se detuvo un poco la inversión en Venture Capital en los últimos años? ¿Y cuál es tu opinión en torno a las salidas, que principalmente es uno de los factores pues, que más limita el ecosistema latinoamericano, porque se habla de esta incapacidad de poder pues, transformar la inversión en liquidez? ¿Qué piensas al Ujú. respecto? Mira, yo creo que la inversión se detuvo no solo en México, sino en todo el mundo. Un tema importante es el nivel de tasas que hay. Entonces, por ponerlo muy sencillo, ¿no? Tienes un fondo de venture capital que piensas que más o menos en 10 años te va a dar 3 veces tu dinero. Que el 3X, lo que yo he visto, es un buen retorno que te dé un fondo. Es una muy buena métrica y no todo le pega. Obviamente tienen los outliers, ¿no? Un Sequoia, un Andreessen, que le pegan a un Facebook seco y das 100X casi, casi, ¿no? Pero bueno, un 3X, y si tienes un Nubank que te está ofreciendo hoy en día 15% de rendimiento anual con dinero a la vista, la decisión con tan poco riesgo versus algo tan riesgoso, con un retorno muy similar, se convierte en un no-brainer, ¿no?
Claro. Entonces, ese es yo creo que la primera cuestión. La segunda cuestión es, creo que hay todavía cierto miedo del tema de las valuaciones y como dices, eh, a ver, tienes a los fondos que necesitan regresar dinero en X cantidad de tiempo y que si no lo hacen bien o no lo hacen bajo las métricas que todo el mundo que invirtió ahí espera, va a ser muy difícil que levanten otro fondo. Y los fondos, como tú sabes, viven de dos cosas. Viven del carry, que van a cobrar, y viven del management fee. El management fee es el que te paga tu día a día y Ujú. seguramente te permite ahorrar un poquito. Y el carry es el que te va a dar como fondo, como dueño, ese network para irlo creciendo. Si no tienes otro fondo, ya no tienes un steady income al que puedas recurrir y por lo tanto ya no puedes también estar enfocado en ver cómo creces el net worth tuyo, que está metido en el fondo, ni el de los otros inversionistas. Entonces ahí se complica un poco esta cuestión. Entonces, al haber un mercado que no trae liquidez, donde las empresas no logran levantar siguientes rondas con términos favorables, afecta también a que haya un siguiente fondo que se puede empezar a pensar en levantar con condiciones buenas y pues es un círculo vicioso un poco que se está dando en ese sentido, ¿no? Y yo creo que también una de las cosas que está empezando a pasar, que a ver cómo se pone, yo espero que y empiezan a haber salidas bien interesantes en bolsa, tal vez en Estados Unidos y todo, porque aquí el mercado bursátil todavía no es en Estados Unidos, ¿no? Pero si tienes un fondo grande de 150, 200, o como el de casa, que de casi un billón de dólares, ¿cómo le haces para regresar ese dinero a los inversionistas más el upside, ¿no? O sea, ¿qué valor tienen que tener las empresas del portafolio o estos outliers para que regresen ese fondo más el, este, el retorno a los inversionistas adicional? Se vuelve bastante interesante y ahí la pregunta es cómo juegas tú la estrategia de salidas en cada una, porque sí veo tal vez un poco difícil que una empresa te pueda pagar el fondo si es un fondo de casi $1 billón. Tendrías que pensar que estás vendiendo una empresa, digo, para hacer números rápido, metes una empresa que compras el 10%, ¿no? Lo compras en $100 millones, quiere decir que la empresa, si tienes el 20% de esa empresa, vale $500 millones, ¿no? Más o menos. Quiere decir que tú necesitas que la empresa crezca a tal grado que se pueda vender en 10x, si no hay devoluciones, para que te regresen tu $1 billón del fondo y tienes que vender una empresa en $5 billones. Entonces, las dos preguntas que hay es, ¿qué empresas valen $5 billones? Y ¿quién está dispuesto a pagar $5 billones por una empresa? Entonces, tu mundo se hace muy chiquito, ¿no? Es como el mercado de las casas. Tienes una casa que vale $100 millones, no quiere decir que no lo valga, pero ¿quién te la compra? Y mientras manténla, ¿no? Claro. Y Y es ahí donde se... Ajá, y que en el mercado latinoamericano todavía no vemos esta adopción del riesgo por parte de grandes corporativos o grandes empresas, a diferencia de otros mercados como el europeo, como el Estados Unidos, donde esta situación que tú mencionas, pues la hemos visto como grandes empresas y por ahí Santiago Zavala de 500 hace poco estaba contando una historia de, pues de cómo estas empresas como por ejemplo Twitter y Instagram fueron vendidas por billions y teniendo equipos de 20 personas, 30 personas, o sea, muy sí. chiquitos, ¿no? Aquí en México es difícil y la siguiente pregunta que me gustaría es, ¿por qué crees que a diferencia de estos equipos tecnológicos en Estados Unidos o en Europa, en donde pueden construir una compañía 20 ingenieros de software, ¿por qué hoy en México no vemos eso? O sea, porque al diferente, o sea, no estoy diciendo que no haya buenos ingenieros de software, no estoy diciendo que no exista el talento, pero no conozco una empresa mexicana que tenga 20 colaboradores y esté facturando los billions de dólares, ¿no? Ujú. Por qué crees que hay estos gaps entre México y Estados Unidos? Yo creo que el primer punto es el tamaño de economías. El purchasing power de la gente en Estados Unidos contra el de México es un mundo de diferencia, ¿no? Segundo,
la facilidad de crédito también la gente que tiene en Estados Unidos, y llámalo un B2C, o sea, el consumidor o las empresas, la facilidad de crédito que tienen allá es impresionante, la liquidez que corre. Eso tiene también que ver, creo yo, mucho con la economía de cómo está construida, y la deuda, cómo se maneja. Y yo también creo que hay un tema, eh, principalmente en las empresas, eh, de estas empresas que le dicen empresas legacy, de cómo se construyeron. Entonces, vete a una empresa ahorita grande en México, se construyen de una manera muy tradicional, ¿no? Ujú, Y si te vas a empresas en Estados Unidos, que son las empresas legacy, tecnológicas, nacieron de este ecosistema. Entonces ujú. también están acostumbradas a desembolsar ese tipo de operaciones porque conocen en el core cómo funciona. Eh, y creo que eso tiene que ver también con el tipo de inversionistas ángeles que ves en Estados Unidos y los inversionistas ángeles que el mercado latino ha facilitado. Tú eres una empresa, llamémosle un retailer que se vende, le va muy bien a la familia y todo. De donde vino la lana es donde tal vez ellos van a tratar de reinvertir gran parte de este capital que les llegó. Eso quiere decir que para tal vez comprar real estate van a ser jugadas como más que entiendan y conozcan. Cuando tú ves un exit de una startup en Estados Unidos que se dan mucho más seguido y que hay estos eventos de liquidez que al founder le caen, no sé, 200, 300 millones de dólares, vas a ver, oye, yo crecí mi patrimonio vendiendo de este ecosistema, entonces lo reinvierto aquí una parte significativa, en lugar tal vez de un 1%, un 2%, le meto un 10%, ¿no? Y estoy activamente ayudando porque ya viví la experiencia y puedo apoyar en hacer crecer otra vez mi capital de la misma manera, ¿no? Sí, sí, total, hace todo el sentido. Regresándonos 2 pasos para atrás con tu experiencia como LP, ¿por qué o cuéntanos cuál es el racional de apoyar a fondos y no simplemente tú hacer cheques por tu cuenta? ¿Hoy en día haces cheques a título personal o solamente estás invirtiendo como LP, por ejemplo, con Platanus, con 99 Startups? ¿Qué estás Ujú. haciendo? No, no, yo como lo veo dentro de mi cabeza es que los cheques que he hecho como LP son, sirven para tres cosas para mí. Una es, me ayuda a diversificar un poquito el riesgo que estoy metiendo de mi patrimonio llamémosle, en el ecosistema venture, ¿no? Porque una cosa es el momento ángel en el que entras versus los fondos que otra vez están diversificados. Segundo, a mí me ayuda a aprender muchísimo porque Cometa, 99 Startups, Nido Ventures, Platanus, Dux Capital, todos estos fondos tienen tesis de inversión muy interesantes y tienen un equipo de expertise de cómo hacen el análisis ellos para invertir. Entonces, yo como Ángel es un one-man show que Ujú, no tiene alguien en que apoyarse, no tengo un analista, no, o sea, no sería redituable yo tener un equipo, ¿no? claro. Entonces, me sirve mucho de apoyo, de intercambiar ideas, de ver deal flow también y son como, es mi manera un poco de comprar este advice también de quienes están operando los fondos y de estar conectado con lo que está sucediendo, que tal vez a mí no me llegaría esa información directamente, ¿no? Ujú, Y tercero, el ver cómo se opera un fondo ya de una manera mucho más estructurada, a mí también me hace, como Ángel, volverme más estructurado. Entonces, por ejemplo, Rafa de Aro de Cometa, lo que me dijo es, oye, si vas a empezar a hacer inversiones ángeles, lo que tienes que entender es que tienes que manejar como un fondito. ¿Qué quiere decir eso muy grosso modo? Es, tienes que hacer una cantidad de cheques diversificada, ujú. similares los cheques, porque no puedes decir, Jerry, la verdad, se me hace un crack y le voy a apostar el 80% de mi capital, por más bueno que sea y me gusta la idea, y a los otros dos lo divido lo que quedaba entre otras cinco, porque si ayer le va bien, a mí me fue increíble, pero si le va mal, mi retorno se ve muy afectado por una inversión que cargué, ¿no? Claro. Entonces, te ayudan y te orientan como a volverte más estructurado, aunque no seas un fondo donde tienes que rendir cuentas a
a unos LPs. Claro. Y en ese sentido, ¿cuál dirías que es el sweet spot donde tú te sientes cómodo para hacer cheques a título personal? Yo te diría en etapas definitivamente muy tempranas, semilla, semilla, incluso donde no hay mucha atracción, pero que entiendo que hay un gran valor que yo puedo aportarle en este trayecto de construir el producto, de presentarles proveedores, de presentarles clientes posibles que empiecen a darle también un feedback muy honesto y a probar el producto antes de que de que lo lleves a venderlo a un tercero, a un cliente legacy, y que si no haces el delivery como prometiste la primera vez, se acaba y te cierran la puerta, ¿no? Claro. Entonces, para mí eso es como un sweet spot muy importante que me gusta ver. Segundo, me gusta también entender que los founders van a tener la capacidad de resolver problemas cuando se enfrenten a ellos. Entonces, en esta primera interacción, cuando los presentas con clientes, con proveedores, antes incluso de invertir, porque creo que el invertir o el recibir dinero debe ser un poco, no una transacción, sino más como un matrimonio, Ujú. donde te entiendas y sepas que a largo plazo pueden estar los dos en las buenas y en las malas, que los founders no el primer problema van a decir, pues no, no jaló, pues ni modo, ¿no? Cada quien sabía el riesgo y tiran la toalla, y por el otro lado el inversionista que te va a apoyar en lo que necesites y lo que pueda. Entonces, si esta interacción en un inicio sin dinero no se da, con dinero difícilmente va a cambiar, ¿no? Ujú. Sí, creo que es algo muy importante y hablas de cosas súper interesantes y bajo esa tesitura, cuéntanos cuáles son estos no negociables que hoy en día tú tienes a la hora de invertir. ¿A qué me refiero? Seguramente, así como lo has mencionado, un fondo tiene una tesis donde se centra en algunas industrias, en algunos tamaños, en algún tal. Hay algunos aspectos que es como un checklist, ¿no? Que todo buen proyecto debe de tener y debe de contar. Ujú, Para ti, ¿cuáles son esos checkpoints? ujú. Sí, mira, tocas un punto bien importante porque justo quiero ya desarrollar un checklist. Ujú, Hay un inversionista de Value Investing que se llama Guy Spear, que es de la escuela de Warren Buffett. Y él recomienda en uno de sus libros un libro que se llama The Checklist Manifesto, donde te ujú, dice justo, haz un checklist. Y el autor es doctor, entonces dice que cuando estos checklists los implementaban en hospitales, la cantidad de errores que se prevenían era impresionante, ¿no? ujú. Este, entonces creo que como inversionista tienes el checklist mental, ¿no? Y más en etapas tan tempranas donde no puedes evaluar, llamémosle una atracción de clientes, donde no puedes ver un producto que vaya más allá de un MVP, donde lo que te presentan en el mercado y lo que tú puedes encontrar seguramente va a ser muy similar porque las fuentes van a ser las mismas y se vuelve Ujú, un tema más, llamémoslo, de feeling. Sí, creo que es indispensable que yo o cualquiera empiece a hacer este checklist, pero para mí lo más importante sería uno, lo que te digo, que entiendas a la industria que se está metiendo el founder, y que en esa industria tú puedas agregar valor, ¿no? Entonces, si llega alguien y me dice, oye, la industria de medicamentos y todo, por más que los economics y todo haga sentido, híjole, si no le entiendes, muy difícilmente vas a poder uno agregar valor, porque no lo vas a tener, o sea, vas a ir aprendiendo sobre la marca y eso no le conviene mucho a nadie. Y dos, no vas a ver ni las partes donde hay que enfocarse ni las partes que están de altísimo riesgo como para ayudarlos, ¿no? Porque no entiendes la industria. Entonces, ese sería yo creo que o serían los primeros dos puntos. Segundo, que haya eh, yo le digo que es como un tipo prueba de fuego, ¿no? Entre los founders y el inversionista. A mí me gusta mucho pensar que cuando se me hace un pitch y me gusta el proyecto, viene recomendado, lo que sea, y ves que puedes agregar valor, cada quien se ponga un compromiso y es decir, oye, tú ya tienes un MVP, yo te voy a presentar un cliente, yo te voy a abrir la puerta, entonces mi chamba es abrirte la puerta y hacer que te reciba, sea como sea, no me importa, ¿no? ujú, Ya sea que lo tenga que invitar a cenar, lo que sea, y el founder o el founding team, la labor que tiene es irle a vender. Y en este intercambio
creo que lo que más importa no es si compran o no compran, sino todo el feedback que hay alrededor. Ujú. Entonces, después de esta como prueba de los dos lados, el equipo dice, oye, Claudio sí me abrió una puerta importante y me dieron un feedback muy interesante, muy bueno, lo que sea. Ya sé que tengo que corregir para poderlo escalar de una manera acelerada o por qué canales de venta me tengo que ir, lo que sea. Y por el otro lado, yo también sé cómo van y ejecutan, porque todo el mundo te dice que es muy bueno vendiendo hasta que le pones enfrente a alguien y ahí es donde realmente te das cuenta si lo que dice es cierto, ¿no? Claro, Entonces, claro. ese sería. Y por último, las clases, ¿no? El tamaño total del mercado, los comparativos que hay de industria, las barreras de entrada que ya existen y cómo se piensan romper. Y hay un libro que se llama The Seven Powers de Hamilton Helmer, que se me hace muy bueno para justo hacer este análisis y decir, oye, lo que se está planteando se me hace como muy sencillo o realmente no va a jalar, ¿no? Y hay veces que por no seguir ese checklist, y he hecho inversiones donde digo, che, no estaba dentro de esta cajita y terminó resultando que la empresa no, simplemente no funcionó. Oye, he escuchado en diferentes conversaciones que es muy difícil realmente hacer innovación en Latinoamérica y que es muy difícil realmente traer modelos o crear y construir modelos nuevos y que muchas de las startups que hoy en día tienen las máximas valuaciones y tienen el mejor performance son solamente un copycat de algo que ya funcionaba en otro país. Muchos MBAs regresando al país trayendo ideas que vieron y que experimentaron. ¿Qué piensas alrededor de esto? ¿Crees que es verdad? ¿Crees que pues no es de esa manera? Yo creo que no necesariamente es de esa manera. Lo que sí creo es que hay esta obsesión por eh, una innovación disruptiva y el que está cambiando el mundo y todo, y no necesariamente es el juego que todo el mundo debe seguir, ¿no? Este, no quiere decir que no se pueda, es simplemente otro tipo de juego y es mucho más difícil de hacer, ¿no? Creo que la parte de, ahorita que decías que regresan del NBA y empiezan a hacer un copycat de lo demás, es también muy importante porque te permite, como emprendedor, contar una historia que ya saben cómo pasó tal vez el final Ujú, en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Y de hecho lo ves, si aquí en México te vas a la Condesa, ves a founders, yo estoy invertido con un hindú, ¿no? Estás invertido con gente que trabajó tal vez en Estados Unidos, en Europa, se están vendiendo españoles, no sé, americanos y todo, porque dicen, oye, lo que está sucediendo en América Latina, yo ya lo viví en mi país, ya vi esa película, ya sé cómo termina, cuál es el outcome. Entonces lo puedo intentar acá y es simplemente adecuarlo a la cultura y tropicalizar el producto a las necesidades que existen, ¿no? ujú, Eh, yo, a ver, te podría decir de las empresas que en las que estoy invertidas, hay unas que están siendo muy innovadoras, ¿no? Este, que nadie más en el mundo lo está haciendo, al grado de que Búho, las primeras veces que tratamos de levantar capital, los fondos decían, oye, está buenísima la idea y todo, pero ¿con quién te comparo para poderte dar dinero? Porque no sé cómo vaya a funcionar ni contra qué, o sea, cómo evalúo tu negocio, ¿no? claro. No había, ¿no? Y luego tienes otras empresas que simplemente han ejecutado un plan perfecto, como por ejemplo a plazo, ¿no? Eh, que han entendido el mercado en México y que no quiere decir que por eso vaya a ser más difícil, más redituable o menos redituable una de la otra, ¿no? Es simplemente entender qué juego quieres jugar y cómo lo tienes que jugar. No sé si contesté tu pregunta. No, totalmente. Y Sí. ahora me gustaría preguntarte, en base a tu experiencia y lo que has vivido con emprendedores y sobre todo en la etapa que mencionaste, que es una etapa muy inicial, cuéntanos cuáles serían los errores más típicos que te ha tocado ver en equipos y en emprendedores. ¿Cuáles crees que son Ujú. esos tal vez rocky mistakes que posiblemente todos podemos llegar a cometer y que
Personalmente creo que es por falta de advertencias y de señales allá afuera, ¿no? O sea, porque está como un camino muy despoblado en donde al final es como esta libertad de intentar, pero que creo que poco a poco se va profesionalizando más con herramientas, con podcasts como este, con meetups, con muchas cosas. En tu experiencia, ¿cuáles son esos errores que frecuentemente ves y que obviamente pues a veces hasta como red flags los puedes tipificar y decir, puta, pues no voy a invertir en esto porque pues ya cayó en estos supuestos? ¿Cuáles Ujú, serían? sí. Yo creo que el primer error más grande que veo es que todo el mundo piensa que tiene que levantar capital de venture capital para, para poder hacer una empresa, crecerla y que se vuelva un unicornio. Creo Ujú, que ese es un error de percepción. Creo que también, normal, los medios de comunicación tienen mucho que ver en esa narrativa que se cuenta afuera y que lo vuelve muy sexy, ¿no? ujú, De decir, estás en portada de revista, estás en Forbes, estás en expansión, eres una promesa, te ganas tal premio, traes una evaluación de fondos, se publica en LinkedIn, todo el mundo te aplaude, te invitan a dar pláticas, te tomas fotos con X cantidad de personajes del ecosistema en Estados Unidos, etc., ¿no? Y al final, uno no entender que una evaluación no es el valor de la empresa, o, ujú, o, eh, o sea, me refiero de fondo, ¿no? O sea, te lo está dando un tercero esa validación, pero no quiere decir que eso vaya a suceder. Es una evaluación, como yo lo defino, es la expectativa de que si los supuestos que se están analizando siguen, ese valor se va a multiplicar y por lo tanto vas a tener un retorno y se llegue a ese como agreement. Pero no quiere decir que el mercado realmente lo vaya a salir a pagar, ¿no? ujú, Entonces, el error más grande que yo veo es pensar que tienes que jugar ese juego cuando tal vez tu startup ni siquiera lo necesita de esa forma. Entonces, ¿qué sucede? Vas, levantas capital de venture capital, hay como es normal, un tema de seguimiento y presión de, oye, crece, tienes que llegar a tales múltiplos, tienes que tener tales márgenes, tienes que crecer tanto porcentaje, tenemos que salir a levantar otra ronda, que mate la lana, no nos importa tal vez ahorita este tema de que te vuelva rentable, salimos a levantar la ronda porque ese es el juego, ¿no? Lo que platicábamos. De 10 ujú, startups, probablemente uno o dos sean las que vayan a dar el retorno del fondo, y mientras las otras 8 si se mueren, realmente para el fondo no sucede nada porque es parte del juego, ¿no? Y quedan en el camino. Y hay muy buenas ideas que se pueden ejecutar de otra manera, que se pueden crecer tal vez bootstrapeadas, pues digo, ahí tienes el podcast también de perdón, Lucas, de Indie versus Unicornio, ujú, de si es necesario levantar capital o es mejor ser bootstrapeado y, todo, y cada ecosistema cómo funciona. Entonces yo creo que es tener claro el game plan, o sea, las reglas del juego al que te vas a meter y un game plan para ganar ahí. No es lo mismo jugar la Liga Francesa a jugar la Champions, ¿no? ujú, Necesitas ahí dos estrategias muy diferentes y no quiere decir, a mi parecer, que una valga más que la otra, ¿no? ujú, Tal vez el prestigio se puede ver en medios más bonito que otra, pero al final si lo que quieres es tener un negocio rentable que se convierte en un lifestyle business o que tal vez lo vendas por un múltiplo muy interesante, pero no tenga una evaluación de unicornio, pero tú tengas el 80%, el 50, 60% y no el 5%, ¿qué prefieres? ¿No? Segundo, te diría que creo que es como esta obsesión y regresando a lo mismo, como de jugar el juego en el ecosistema, de ir a eventos de esto en lugar de estar atrás construyendo. De decir, cómo tengo que yo enfocarme en crecer el negocio y estar persiguiendo estos Disneyland. Te doy un ejemplo, en una que invertí, había una promesa con un cliente muy grande de cerrar, estaba proyectando cerrarlo en 4 meses. Obviamente para el monstruo de Legacy Business con el que se iba a trabajar 4 meses, era muy poquito, no era su prioridad y todo. Se contrató un equipo para toda esa implementación, se empezó a quemar lana y en lugar de en 4 meses se terminó implementando en casi 12 y pierdes muchísimo dinero porque lo quemaste en esa parte, ¿no? Pues no es que esté mal, ni mucho menos apostar a estos clientes grandes, pero hay veces que tal vez es más redituable decir, tengo uno grande al que estoy persiguiendo a mi ritmo
y tengo otros que me están dando la tracción necesaria para probar y levantar otro fondo, digo, otra ronda de capital, ¿no? Entonces, como este enfoque, en lugar de estar jugando el juego que tal vez te dice, te va a dar la nota, te va a posicionar acá, pues hacer los pininos que te permitan la tracción y todo y tener esa base sólida para levantar otra ronda o ni siquiera tenerla que levantar, tal vez. Sí. Ahora me gustaría hablar un poco como de las estrategias de el go-to-market en, por ejemplo, B2B y B2C. Se habla y se dice que en Latinoamérica el B2C es un uno de los más costosos que hay, ¿no? Y lo vemos en empresas como por ejemplo Rappi, en donde pues, ha tenido que invertir cantidades impactantes de dinero para poder adquirir usuarios, en donde vimos batallas a lo largo de estos años por esta adquisición de nuevos usuarios, donde te regalaban el envío, donde te regalaban la compra, donde te regalaban el bla, 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 pero pues la adopción y la recurrencia se vuelve bien compleja versus un B2B en donde aseguras este cliente grande con seguridad de compra y bla, 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 pero el tiempo de cierre es, pues como lo acabas de mencionar, 12 meses. Entonces, en una startup que pues necesita moverse rápido y en Latinoamérica más, cuéntanos tu experiencia. ¿Cuál crees que debe de ser este enfoque, no? O sea, debe de ser un enfoque porque hay personas que dicen, no, si tú vienes y me pichas algo en B2C, estoy fuera, ¿no? Como Elías Ayub, casi, casi, ¿no? Yo, muchas gracias, me encantas tú, me encanta tu proyecto, pero yo estoy fuera. Este, ¿Tú qué piensas al respecto de esto? ¿Crees que es importante que sea una empresa enfocada a B2B o a B2C? Mira, yo creo que la oportunidad del B2C es enorme y alguien va a craquearlo y ojalá Rappi ponga o termine de poner ese ejemplo y libere la credibilidad o la confianza que se necesita para que empiece a fluir dinero hacia ese sector. Porque sí es un hecho que sin inversión y sin dinero no hay forma bueno, muy, muy difícilmente vas a poder llegar a un B2C, ¿no? Mm, La otra preocupación justo en este momento, y por eso te decía esto de Rappi, es que si levantas una pequeña ronda y sabes que los fondos grandes no están apostando por B2C, creo que te estás disparando de alguna manera en mi pie, este, porque va a ser muy difícil que levantes esta ronda a menos de que traigas una atracción impresionante. Entonces creo que la estrategia se debe de empezar a repensar. Eh, ¿A qué voy? Tal vez puede ser, en lugar de ser un B2C, puede ser un B2B2C, ¿no? Donde la misma empresa grande te abra el beneficio a todos sus colaboradores y tu costo de adquisición baje muchísimo, ujú, por ejemplo, ¿no? Eh, y creo que en el tema de la adquisición de usuarios, ya sea B2B, B2C, creo que es bien importante también entender cómo funciona América Latina, cómo funcionan las empresas legacy y las grandes corporaciones, y luego cómo funciona este mid-market de empresas grandes, medianas, que siguen teniendo una estructura familiar, ¿no? Donde el decision making está dentro de esta cúpula o tiene sus directivos que están muy pegados a los dueños y a quien tiene tal vez la última palabra de decisión. Y lo digo porque en muchas ocasiones, por ejemplo, puedes llegar con el dueño, eh, es algo que yo le digo mucho a los founders y trato de hacerlo cuando les presento a clientes. Los presentas con el dueño dice, me encanta, aquí está mi director de marketing, está mi director de operaciones, mi director financiero, háblalo con él y me van contando. Si hay una fricción con el director financiero, ¿no? O con el director de operaciones y todo, la entrada se va o a enfriar o se va a alentar lo suficiente como para que ya no te sea redituable ese tiempo que has invertido por el CAC, ¿no? Entonces tienes que ser muy ágil en entender esas dinámicas en cada una de las empresas para ver por dónde entras. Y te pongo un ejemplo muy práctico. Estoy invertido en una empresa argentina que se llama Maslow, un marketplace para dar beneficios flexibles. Entonces tú llegas con la tomadora de decisiones aparente, que es la persona de recursos humanos, y dices, oye, a todos tus trabajadores tú les das 1,000 pesos al mes en beneficios,
ahorita le estás dando, no sé, tarjetas de vales de despensa o vales de gasolina. Yo te abro la plataforma de Maslow, dale los mismos 1,000 pesos y en lugar de que tengan la opción nada más de vales de gasolina o vales de despensa, cada mes ellos pueden escoger entre 500 opciones. Spotify, Uber Eats, Rappi, Cinépolis, boletos, gimnasios, comida, lo que sea. Y mes con mes lo van cambiando. Entonces, para la de recursos humanos se le hace un tema, un no-brainer y dice, sí, me encanta, adelante. Pero cuando te das cuenta que, por ejemplo, los vales de despensa y los vales de gasolina tienen un tema de previsión social con tema fiscal, la de recursos humanos se voltea y dice, oye, quiero que metan esto, pero chéquelo en fiscal. Y entonces ya Ah, hay un segundo decision maker, ¿no? Entonces, te lo mandan al de fiscal, para el de fiscal dice, ningún empleado se está quejando, no es necesario, no me lo están pidiendo forzosamente, lo va bateando y ahí te atoras. Entonces tienes que entender cómo esta cadenita de valor, cómo se genera y dónde van a estar tal vez estos, ya sea B2B o B2C, estos tops, ¿no? Si vas a vender un seguro para la familia, ¿quién es el que toma la decisión? Es la mamá, es el papá, y a ese es al que tienes que ir a atacar y entender eso desde muy temprano para que hagas tu estrategia y la puedas masificar de esa manera. sí, totalmente de acuerdo. Eh, Al inicio, cuando tienes un founding team y por ahí dicen que pues, ideas cualquiera las tiene, pero la diferencia es la ejecución, ¿no? Eh, ¿Cómo o cuál sería tu recomendación para las personas que de pronto tienen una idea y quieren empezar a explorarla para ver, pues, qué tanta atracción pueden agarrar, qué tanto nivel de compromiso pueden meter en esta idea? ¿Cuáles serían como estos baby steps que tú recomiendas para que puedan probar también sin tanta lana y sin tanto riesgo, ¿no? Sabiendo de que a lo mejor Ujú, no todos le saben al mundo del venture capital, no todos le saben al mundo del VC. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para alguien que dice, oye, pues yo quiero echarme un MVP sencillo y probarlo y ver pues para dónde me lleva este camino? ujú. Yo creo que tiene que partir de los fundamentos, o me gusta decirle foundations o fundamentos, ¿no? Del negocio. Y te doy un ejemplo de Fer, mi socio, en la microfinanciera. Él, antes de abrir la empresa de todo, vendió ahorros, acciones que tenía, agarró una camioneta de sus papás, una Ford Explorer 98, y como cuando hay un mundial y se ponen los coches, abren la cajuela y ponen las playeras de México y las banderas para el Día de la Independencia, así se puso en la colonia donde quería arrancar, con un cartel, compró pagarés de papelería y se le acercaban, le preguntaban a las señoras, oye, ¿cómo opera? ¿Qué es? No, ¿quiero un crédito? ¿Cómo funciona? Les daba las condiciones, le explicaba cómo funcionaba todo, se llamaba el grupo, firmaban el pagaré, les daba el dinero en efectivo y les decía, en una semana las veo aquí. Pásenme su celular y empezaba a trabajar con ellas. Después de un mes se dio cuenta que sí pagaban y que el modelo, tanto de tasa de interés, cómo lo tenía que operar, qué le tenía que pedir a las señoras, todo sí empezaba a hacer sentido, ¿no? Entonces mínimo ya pruebas tus fundamentos, ya dices, oye, el pricing que estoy pensando ¿es posible o no es posible? ¿Hay un tema de valor en lo que estoy dando o me van a decir, no, está muy caro y mejor me voy directo a Banco Azteca o a otra institución a Compartamos o a otro lugar a pedirlo, porque me lo dan más rápido, ¿no? O me piden menos cosas. O sea, esa promesa de valor que tú traes en la cabeza la tienes que probar en el mercado y tienes que ver cómo la pruebas de la manera más económica. Lo mismo hizo Plazo cuando empezó a dar sus primeros créditos, ellos lo financiaban desde su tarjeta de crédito, los founders. Entonces, si bien si hay un cierto punto donde tienes que salir y pedir capital para ya construir un producto, estos fundamentos que tienes como que saber de base, que entender de base, creo que los puedes probar muy, muy baratos, ¿no? Y es como, si yo voy a poner un restaurante de carnes, lo primero yo creo que haría sería a la persona que va a ser el cocinero, o yo que voy a cocinar, preparar carnes para la gente que conozco y que la prueben y no comprar un restaurante, poner mesas, poner parrilla, hacer toda la inversión y que luego me digan, oye, tu carne está horrible, ¿no?
Sí, claro. Que luego también suele pasar, ¿no? Que de repente nos gusta más Claro, el hacerlo de esa manera y darte cuenta que no iba por ahí. Ahora, Claudio, cuéntanos, ¿cómo ves el futuro del Venture Capital en México? ¿Qué crees que va a suceder en los próximos 5 o 10 años? Y cómo desde tu trinchera con lo que estás haciendo, pues estás aportando a que suceda. yo creo que el futuro del venture capital y de las startups en América Latina va a crecer muchísimo por tres razones. Va a seguir fluyendo mucho capital a América Latina. Van a empezar a haber exits cada vez más importantes y ese dinero, como platicamos al principio, se va a inyectar otra vez a este sistema y van a salir gente muy capaz de todas estas startups que se están desarrollando para resolver otro tipo de problema y van a tener o sea, como pasó en PayPal, ¿no? Que eh, sale Peter Thiel, sale Elon Musk, salen los founders de Yahoo, salen los de YouTube, o sea, se crea todo ese ecosistema de la PayPal mafia, pues ya lo ves un poquito en la Rapimafia o la Rapimagia, como creo que le están diciendo ahorita, y eso yo estoy muy convencido que va a seguir pasando porque es un poco como una hidra de que te corta una cabeza, o sea, saliendo una empresa y de ahí salen tres, porque hay esta pasión, creo que de muchos, por lo que están haciendo, no tanto nada más por el payout, ¿no? Ujú. Y más, si ya en una startup tuviste los ups and downs que son inevitables. Segundo, creo que la adopción de tecnología cada vez va a seguir creciendo porque, por ponerte de ejemplo, lo que nosotros no se podemos progresar es, si ves ahorita tal vez que las señoras a las que nosotros acreditamos, que serán de 35, 40, 45 años, todavía traen esta escuela del efectivo, pero las hijas de 15, 12, 18 años, en algún momento van a ser quienes tengan su propio negocio y empiezan a pedir créditos, ya no están interactuando con el efectivo como lo hacen. Entonces, es un tema nada más de tiempo para que, por ejemplo, el efectivo desaparezca, ¿no? Para que Ujú. la telefonía ya no sea nada más nacional, sino ya puedas marcar hasta Europa, ¿no? Y eso, quién sabe qué tantas otras cosas te va a poder abrir. O sea, tal vez vas a poder trabajar en call centers ya también desde tu celular, operando Europa, Asia, no lo sé, por poner ejemplos también muy extremos, ¿no? Pero toda esta adopción de tecnología y el entendimiento creo que lo va a hacer cada vez más viable. Y por último, bueno, también tienes el tema de Moore's Law, que cada vez estos celulares van a ser como mucho más potentes, con mucho más capacidad y todo, para poder soportar y hacer cada vez más cosas desde él. Entonces, en tema tecnológico, las oportunidades ahí nada más van a crecer. Yo lo que espero es que en América Latina lo que empiece a suceder es que como que cada jugador empiece a agarrar su nicho de expertise y tengas, como sucede en Estados Unidos, a los fondos que invierten en pre-seed, a los que invierten en seed, a los que invierten en A, los que invierten en BSC, los de growth, los private equities y los que te llevan a bolsa. Y cada quien es experto en este nicho en el que está jugando. Yo lo platicaba igual con Rafa de Aro mucho, yo lo veo esto luego como el fútbol. Eh, Tienes al de las fuerzas básicas, al reclutador, tienes al de primera división, tienes al que se lo lleva a Europa y tienes a los grandes clubes y cada quien dentro de la cadena de valor cumple con una tarea y se vuelve experto en eso. Ves al Borussia Dortmund que ahorita va a jugar la final de la Copa de Europa y en los últimos 10 años han vendido jugadores por 1.1 billón de euros, creo. Ujú. Entonces, ellos tienen, por ejemplo, muy claro cuál es su labor. No pueden competir con los presupuestos tal vez del Madrid, del Barcelona, del City. Nunca lo van a poder hacer a menos de que cambien ciertas cosas, pero saben perfectamente que si ellos logran identificar al mejor talento que está up and coming, lo pueden comprar barato, lo pueden desarrollar, pueden ser competitivos, como están demostrando ahorita, y después hacer bolsa y vender un jugador por 10 veces lo que les costó, ¿no? Sí, total. Entonces creo que este nicho De hecho, se tiene que empezar a dar.
Una historia divertida de eso es que ahorita que tocaste la final de la Champions, el Borussia Dortmund va a hacer dinero, pierda o gane. O sea, si pierde Claro, con el Madrid, gana por una cláusula de haber vendido a Bellingham, y si gana, pues también se lleva sí, lana, ¿no? Entonces, sí, creo que es una estrategia exacto. muy inteligente lo que acabas de mencionar. Y bajo, bajo esta misma línea de comparación, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué es lo que no se dice sobre o sea, la pregunta va más enfocada a ¿cuál es tu advisor a un founder que de pronto lo intentó, levantó lana, empezó una empresa, tuvo algo de tracción y pues de repente por situaciones económicas, personales de la industria, tiene que cerrar, tiene que voltearse y decir, Claudio, obviamente hablando desde un punto de vista, como lo mencionaste antes, pues intentándolo, ¿no? No creo que lo que no se vale y lo que bien mencionaste es, pues, al primer problema bajar los brazos y decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya no quiero, sino más bien ese founder que, pues, se murió en la línea, pero que de pronto también se vuelve un problema. Cómo saber cuándo hay que parar, cómo saber cuándo es el momento de soltar y dejar ir. Y cuál es tu Ujú, advisor para esa persona que está en esa posición, podría decirlo, incluso tan vulnerable. ujú. Mira, que tocas un punto bien interesante porque si hay una cosa en el ecosistema que me molesta mucho y ahorita entramos. Eh, Creo que el founder, eh, en los casos donde han tenido que cerrar o están en proceso como de cerrar, de vender la empresa, lo que sea, como que los fondos se me han acercado y me han dicho, oye, perdón, y les digo, no me pidas perdón de nada porque los dos sabíamos a qué estábamos jugando. Yo Ujú, sabía que podía perder mi dinero, ¿no? Y aposté por ti, por lo que vi, por lo que sea, ¿no? Y no te sientas mal porque no me tienes que repagar nada, es parte del juego. Los dos corrimos un riesgo. Si nos hubiera funcionado, estaríamos parados en un pedestal diciendo, ves, la leímos perfecto, somos unos genios y todo, ¿no? Y ujú, ahorita que no funciona, es como buscar un responsable para nada. Simplemente creo que lo más importante es ser muy transparentes, tanto el founder como el inversionista, de por qué nos está jalando y ujú. cuánto tiempo más estamos dispuestos a meterle trabajo y dinero. Y a los founders que están en esa situación les digo, la decisión es tuya porque es tu vida. O sea, ahí está, sí, un poco de mi patrimonio, pero sigue estando un play para mí diversificado. Si tú te mueres, yo todavía tengo otros 4 o 5 caballos ahí que van adelante, que van liderando, ¿no? Mm, Pero tu vida no te voy a decir, no, quédate a trabajar 5 años y o sea, desperdíciala desde un punto de vista donde dices, la verdad, ya no había nada que hacer y Ujú, estamos tratando de revivir a un muerto, ¿no? ujú. O tratando de ver si pasaba un milagro. Y creo que eso te lo van a agradecer más todo el mundo, inversionistas que van a poder enfocarse en ayudar a la siguiente empresa, ¿no? El equipo que va a decir, ya, no jaló, ni modo, vamos a buscarle por otro lado, parte del riesgo, sabíamos a qué entrábamos y listo, ¿no? Y el founder también va a decir, aprendí de esto, o ya no me meto al mismo juego, o me vuelvo a meter y ya sé cuáles son los odds, pero mínimo ya aprendí, Claro. Sí, ¿no? hay algunos founders que no tienen estas, como se llaman allá afuera, estas credenciales, ¿no? O este pedigrí de haber ido a cierto club de Toby, cierto tal, y que aún así lo intentó, lo hizo, pero que cuando tiene que cerrar, cuando tiene que volver a empezar, pues aparte anímicamente es un bajón, ¿no? De energía, porque pues al final te sientes como un fracasado, te sientes como que no lo lograste, te sientes como el patito feo del Claro, club de, puta, estos güeyes sí. siguen levantando y como dijiste, Forbes, y yo aquí pues tratando de cerrar un telón de una parte de mi vida. ¿Qué crees que debería de hacer esa persona y cómo crees que debería de reconstruirse para decidir nuevamente si quiere estar en el juego o no en el juego? Pero Ujú. bajo tu manto y tu guía, ¿cuáles serían los consejos que le darías a una persona que esté en esa posición? Y bueno, antes de contestar la pregunta, justo es un tema que me molesta.
bastante aquí en el tema del ecosistema, ¿no? Ves de repente un founder que dice, vendimos la empresa y por otros lados, sabes que vendieron la empresa pero a centavos del dólar. Ujú, Entonces, ¿por qué estás celebrando una venta cuando no fue así? ujú, ¿No? ¿Por qué no salir y decir, oigan, ¿saben qué? Creo que de todo lo que sucedió, esta es mi lista de aprendizajes. Creo que esto lo estábamos haciendo muy bien. Estos fueron mis errores. Tomen. Quien quiera aprender de ellos, aquí está. Y quien no, ojalá no le toque repetirlo por suerte, por situación de mercado, por experiencia, por lo que sea. Pero creo que lo que no se vale es justo una situación de venta, de portada, de revista, de lo que sea, como idealizarla tanto y decir que ahí está como el verdadero éxito, ¿no? Entonces, para mí la sugerencia con los founders es esa. Si tuviste que cerrar, haz un post-mortem, hazlo por ti primero, por tus inversionistas también, y luego yo creo que es muy válido salirlo a publicar y compartirlo con todos porque todos pueden aprender. Y eso lo único que va a hacer es nutrir al mismo ecosistema para que ese tipo de errores tal vez no se vuelva a cometer, ¿no? Tal vez de la misma forma, no tal vez con la misma gravedad, y le va a hacer bien a todos, ¿no? Y esa tal vez va a ser en ese momento tu contribución, tu payback al ecosistema. Y probablemente en algún momento te toque volver a levantar y ya no cometas los mismos errores si quieres seguir jugando el juego. Y creo que lo que se vale es muchas veces decir en qué etapa de mi vida estoy dispuesto a tomar y qué vida quiero tener. Tienes siempre un payout, ¿no? O sea, apuesta en grande, tienes un payout muy grande, apuesta chico, tu payout va a ser chico, ¿no? Y busca nada más estos riesgos asimétricos para lo que tú quieras llevar. sí, total. Creo que al final, como mencionas, y otra vez, siento que hace falta en Latinoamérica esta adopción al riesgo y puede ser algo cultural, en donde vemos como el éxito como si fuera un escalón de una escalera que tiene una trayectoria finita y en línea ascendente. Y el éxito al final es algo totalmente efímero y que puede significar algo muy diferente para unos y otros. Y creo que lo más importante es sentirte a gusto, confiado, feliz de lo que estás efectuando y sobre todo si agrega valor a alguien, a uno o a muchos, pues creo que ya está haciendo la diferencia. Claudio, para cerrar este capítulo que podríamos extender para muchísimas otras cosas, ¿qué le dirías a tu yo de 5 años si de pronto, imagínate que caminando por la Roma, dieras vuelta ahí en Insurgentes y te lo encontraras frente a frente, te encontraras ese Claudio de 5 años y tú con la edad actual que tienes, ¿qué le dirías? Tienes ahí 30 segundos para darle un mensaje. ¿Cuál sería? Buena pregunta. Yo creo que iría muy enfocado a toma más riesgos que no pasa nada, no ser tan qué van a decir si no funciona, qué va a pasar, que todo, y disfruta el momento porque siento, y eso pasa todavía más con los hijos, ¿no? Dice, ya quiero que duerma toda la noche, y empieza a dormir toda la noche y salen otros problemas y dices, ya me urge que crezca, que se vaya a la escuela. Y luego extrañas cuando no iba a la escuela, cuando no dormía toda la noche, ¿no? Sí, Entonces, como esas partes, toma más riesgos, obviamente medidos, ¿no? Para que, creo que lo que dice Nicolás Nassim Taleb, nada más que no sea game over, ¿no? claro. Nada, si tienes 100 fichas, apuesta con 10 a todo lo que da y disfruta de esa apuesta. Si las pierdes, no pasa nada, tienes otras 90. Y si se vuelven esas 10 fichas otras 100, bueno, increíble, ¿no? Y nada más disfruta ese proceso. Buenísimo. Pues mis queridos Fundalovers, nos vemos en un siguiente capítulo para seguir disfrutando de estas grandes conversaciones con gente súper talentosa del ecosistema emprendedor en América Latina.